Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Una iglesia que no se va a quedar quieta, una iglesia no estática. Podemos estar seguros que esa va a ser la iglesia del Papa Francisco. Eso lo ha distinguido siempre a Bergoglio. Un gran jesuita, un hombre de una excelente formación y sobre todo es un hombre de acción. Si leemos los escritos del Papa Francisco, vamos a ver siempre esa preocupación de ir a las fronteras de la pobreza, de la exclusión, de los que están más alejados de Dios. Él siempre fue una persona que tuvo mucho coraje y mucha valentía para plantearse frente a los poderosos y decir lo que pensaba. La voz de los que no tenían voz era el cardenal Bergoglio. Un hombre, una especie de santo del desierto y un gran gestor brillante, una mezcla que normalmente no es tan común que se dé las dos cosas, ¿no? El Papa Francisco, cuya vida ha sido ejemplar, es precisamente la persona que requiere la nueva evangelización. Se ha convertido en un modelo para los millones de católicos en todo el mundo. Argentina es un país de una belleza y una diversidad cautivantes. Allí se pueden encontrar algunas de las montañas más altas del mundo, praderas muy extensas y cataratas que quitan el aliento. Y cuando uno está parado en Tierra del Fuego, el lugar más austral del país, puede mirar hacia donde está la Antártida y decir sin equivocarse: he viajado hasta los confines de la Tierra. Pero el corazón cultural de Argentina es Buenos Aires, conocida como la París de Sudamérica. Es una ciudad cosmopolita que se destaca por el estilo europeo de su arquitectura y su rica vida cultural. Pero también es una ciudad de contrastes marcados, donde la pobreza y la delincuencia consumen a barrios enteros. En el siglo XX, millones de inmigrantes llegaron a estas costas en busca de una vida mejor. Entre ellos se encontraba el futuro padre del Papa Francisco. Mario Bergoglio llegó desde la región piamontesa de Italia. Él y su esposa se instalaron en Flores, un barrio en el que vivían muchos otros inmigrantes. Fue en este hogar donde criaron con amor a una familia de 5 hijos. Un chico común, no sobresalió en nada, ni en más ni en menos, muy educado, muy pulcro. Fue una escuela pública. Sus padres eran de una familia modesta y, bueno, Bergoglio, ese es el apellido, era muy amante del tango. Sus pasiones predilectas en el tango fueron Carlos Gardel y Ada Falcón. La vieja calle donde le cobijo. La pasión del joven Bergoglio por el tango solo tenía parangón con su amor por San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol porteño que todavía admira. Casualmente, el club fue fundado por el padre Lorenzo Massa, un cura que llegó al corazón de la juventud porteña.
Era el equipo de su barrio, era donde su padre los llevaba de chicos a jugar al básquet. Y tiene que ver también con la identidad porteña, ¿no? Con la identidad de Buenos Aires. Al joven Jorge le gustaba el fútbol, el tango y pasar el tiempo con sus amigos. También tenía una novia con la que le gustaba pasar el tiempo. Pero una tarde, inesperadamente, descubrió las semillas de la vocación religiosa exactamente aquí, la Basílica de San José de Flores. Sintió que Dios iba a la búsqueda de él, ¿no? Fue un momento. Cuenta que él iba a ir salir a una excursión con sus amigos. Antes de eso va a una iglesia y se confiesa, y en ese momento, con un sacerdote de mucha espiritualidad, en ese momento siente tan fuerte la vocación que no sale con sus amigos, porque ya no, como que su vida había hecho un cambio. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiata. Io non ero lo stesso, avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. Cuando sintió la llamada hacia el sacerdocio, Bergoglio estaba graduándose de técnico químico. Poco después entró en la Compañía de Jesús. Su convicción como un joven seminarista jesuita se fortalecería cuando su vida se vio amenazada por una neumonía que le provocó la pérdida de parte de uno de sus pulmones. Cuando estuvo a punto de morir ya era seminarista, ya había empezado. Y ahí cuenta una cosa muy linda, dice que tuvo un sufrimiento muy grande. Realmente tocó el fondo del sufrimiento, y que todo el mundo le decía, no te preocupes, ya va a pasar. Eran frases que no me servía para nada. Lo que sí me sirvió, vino una monja a visitarme y le dijo, estás imitando a Jesús. Y eso, el sufrimiento de Jesús, eso sí le sirvió para aplacar el dolor. Y su momento de vocación, sí, lo cuenta como una cosa muy fuerte, muy importante. Más de 4 décadas después de que entró por primera vez al seminario, el arzobispo Jorge Bergoglio de Buenos Aires ascendió al Colegio de Cardenales de la mano del Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. ...2001... La economía de Argentina estaba en crisis. Devaluación, altos niveles de desempleo, un gobierno derrocado, disturbios en las calles. Para el cardenal Bergoglio, su tarea era simple: proteger a los inocentes y reconfortar a los que sufrían. Pedimos ser custodios de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles y no tienen qué comer, son desalojados, no tienen techo, los hermanos que están solos. Hacer la paz es hacernos cargo de esos hermanos. Cuando ya olvidamos a los hermanos que están sufriendo, ya sembramos una semilla de violencia. Bergoglio siempre decía que los pobres y la gente que queda en la calle, él decía al costado del camino, se vuelve invisible. Y Bergoglio siempre le dolía: terminamos no viéndolos, forman parte de un paisaje ignoto. Entonces él se preocupaba porque abriéramos los ojos para tenerlos en cuenta. Yo estaba acá sentada. Adiós, padre, y me bajaba y le saludaba. Y se iba él. Y me decía a lo último: rece por mí. Aleluya. Es que siempre le digo lo mismo, porque él siempre me decía: reza por mí.
Sí, también siempre ha sido igual, ¿no? Es muy preocupado por el problema, digamos así, del hombre, ¿no? Es preocupado por las injusticias o por la pobreza. Digamos, ha recorrido mucho los barrios de Buenos Aires, siempre, también en San Miguel, pero que sí que ha recorrido mucho y conoce y aprecia, y la gente lo quiere mucho además, ¿cierto? La verdad es que él fue siempre una persona que le gustó conocer la realidad caminándola. Uno lo encontraba en los barrios, nunca fue un sacerdote de escritorio. Para mí, especialmente, era una persona común y corriente porque yo viajaba con él en el subte, hablaba con él y venía en la parroquia, salíamos a caminar en los pasillos con él. Entonces era nuestro cura, uno más de los curas del barrio, uno más cura villero para nosotros. La verdad me duele haberlo perdido. Digo cualquier cosa y le llama a Bergoglio, que Bergoglio siempre da una mano, que Bergoglio siempre está escuchando. Bergoglio tenía una frase que usó más de una vez: la iglesia tiene que estar en las fronteras. Entonces a los sacerdotes le decía: no tienen que llamar a la gente a los templos, sino salir ustedes a donde está la gente. Bergoglio fue criado por su abuela materna. El gran amor que le tuvo influyó notablemente en su preocupación por el cuidado de los ancianos y los moribundos. La abuela lo ha marcado muchísimo y él tiene una gran admiración, un gran cuidado para los ancianos. Siempre dice que la sociedad no debe descartarlos, debe cuidarlos, atenderlos. Tiene una fuerte preocupación. En una sociedad egoísta, siempre a los mayores se los trata de tener guardados, porque o molestan, o están achacados, o están enfermos, o en la misa. Yo quisiera decirles que es una injusticia llamar a los mayores clase pasiva. La coherencia de sus valores católicos es intachable. Su defensa de los pobres, los que aún no han nacido, y la santidad del matrimonio despertó la ira de las élites políticas argentinas. El Papa Francisco tiene un gran problema con la estructura de los gobiernos, sobre todo con el de Argentina, que tiene cierto espíritu empresarial. Allí los dirigentes viven muy ostentosamente, mientras los pobres sufren de la miseria y de una gran exclusión. El cardenal Bergoglio se oponía precisamente a eso. Cuando Néstor y Cristina Kirchner promovieron la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina, Bergoglio se opuso y señaló que todos los niños merecen una madre y un padre. La presidenta Cristina Kirchner se enfureció ante su oposición a la ley y lo injurió, acusándolo de llevar a cabo una inquisición moderna. Pero así sea por razones sociales y morales, Bergoglio defendió con consistencia la posición católica y su vínculo con la vida de los argentinos. Cuando se observa la vida del Papa Francisco, queda claro que él encarna la fe cristiana con un gran respeto y piedad por los seres humanos, pues no ve distinción alguna entre la justicia social y los problemas sociales. Ve una unidad en todos esos problemas. A él le interesaba la situación social de los pobres, de los ancianos, de los niños. Esa era su gran preocupación, que a veces se interpretaba distinto, era cosa de los periodistas. En primer lugar, que él nunca intervino en política, eso es verdad. Que los periodistas interpretaran que él hacía alusiones a la política, eso es otra cosa. A la incertidumbre de un país dañado por privilegios, por los que utilizan el poder en su provecho, por quienes exigen sacrificios incalculables escondidos en sus burbujas de abundancia, mientras evaden su responsabilidad social y lavan las riquezas que el esfuerzo de todos produce.
El cardenal Bergoglio señaló que sus fuertes homilías no eran expresiones políticas, sino un mensaje para todos sobre la necesidad de una moral en la vida cotidiana, pero la prensa y algunos políticos lo tomaron como una afrenta personal. El presidente Néstor Kirchner salió de la iglesia y anunció que Bergoglio era el líder de la oposición. Había mucho resentimiento. Fue una oportunidad para conspirar y hacer circular el rumor de que en la década de los 70 Bergoglio había sido un colaborador de la dictadura militar. El periodista liberal Horacio Verbitsky, exguerrillero de izquierda, acusó a Bergoglio de ser cómplice en el secuestro de 2 curas jesuitas durante los tiempos violentos de la infame Guerra Sucia Argentina. Por mucho tiempo ha existido una vendetta política en Argentina entre la gente de izquierda que perdió la Guerra Sucia y no pudo convertir a Argentina en un país comunista, y la gente de derecha que peleó en su contra. Y el padre Bergoglio estaba justo en medio de esto. Y ya que él no se alió con las guerrillas durante la guerra, ellos guardan un marcado resentimiento en su contra. Lo cierto es que esas hipótesis se volvieron siempre una política en contra de Bergoglio, apoyada por el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, quienes siempre vieron en Bergoglio un enemigo político. Horacio Verbitsky participó en las guerrillas. Es uno de los directivos de un diario llamado Página 12. Los argentinos se ríen del periódico, dicen que es oficialista, porque sigue la línea del gobierno. Creo que simplemente Verbitsky vio la oportunidad de infligir un daño a la iglesia. Para entender las acusaciones, debemos seguir la vida del Papa Francisco. El 22 de abril de 1973, Bergoglio tomó sus últimos votos como jesuita. Se había pasado más de 15 años trabajando en su formación. Durante estos años fue testigo del histórico ascenso y la caída de Juan y Eva Perón y aprendió bien sobre la fugacidad del poder político. A pesar de que solo tenía 36 años, sus colegas jesuitas estaban tan impresionados con él que lo nombraron provincial de toda la Argentina. Pero el joven cura enfrentaba grandes desafíos. Era un momento muy difícil porque en el 73, en ese año, si no me falla la memoria, tuvimos 4 presidentes y en el 76 los militares toman el poder. Así que a Bergoglio provincial le tocó uno de los periodos más difíciles de la historia argentina. Bergoglio enfrentaba cambios dentro de la iglesia. Un número creciente de curas y teólogos latinoamericanos empezaron a entender la liberación a través de la revolución social, política y económica en su interpretación más extrema. La teología de la liberación justificaba los movimientos guerrilleros de ideas marxistas. Bergoglio alejó a sus curas de la política y la confrontación. Sin embargo, la violencia política estaba demasiado cerca. La nueva dictadura militar del general Videla se oponía a los grupos guerrilleros marxistas y a los sindicatos. La Junta se dispuso a eliminar despiadadamente a sus enemigos. La violencia que siguió se conoce como la Guerra Sucia que desgarró al país. Horacio Verbitsky aseguró que Bergoglio hizo oídos sordos ante el secuestro de 2 jesuitas en 1976 porque no estaba de acuerdo con su compromiso político. Ellos no aceptaron las directivas de Bergoglio como superior, que tenían que retirarse del lugar donde estaban, porque no les podía ofrecer garantías de seguridad frente a la problemática que se planteaba con los secuestros de personas durante la dictadura militar, pero ellos no estuvieron de acuerdo y prefirieron alejarse de la compañía, dejar de ser jesuitas para seguir en la acción pastoral y política donde estaban. Al poco tiempo, ellos son secuestrados por las fuerzas militares y
son apresados y torturados. Bergoglio hizo que el capellán del dictador dijera que estaba enfermo para que él mismo pudiera ir a ver al dictador y pedirle que liberara a esos jesuitas. Uno de los padres secuestrados, el padre Francisco Jalix, negó las acusaciones diciendo: el hecho es que Orlando Iorio y yo no fuimos denunciados por el padre Bergoglio. Hizo muchas cosas de manera secreta para ayudar a la gente. Según cuentan, una vez le dio su ropa y su documento de identidad a alguien perseguido por los militares para que pudiera cruzar la frontera y abandonar el país. Quería ayudar a los otros desde una perspectiva humanitaria. Sus años como provincial de los jesuitas y luego como rector de teología y filosofía en el Colegio Máximo de San José revelarían la personalidad y la capacidad de liderazgo del futuro papa. Parece que si hay un tema que en él viene subrayado es la misericordia. Bergoglio es capaz de perdonar lo que uno mismo quizás no perdonaría. Un hombre espiritual, un hombre de mucha oración. Nosotros nos levantábamos a las 6:30, 7 para ir a misa. A esa altura Bergoglio ya había rezado y ya le había lavado la sábana y las toallas a 150 jesuitas en lavarropa, ¿no? Pero ya lo había metido, lo había sacado, lo había colgado y nosotros recién empezábamos a intentar ponernos de pie, diríamos así. Él nos enseñaba a ser amigos en serio, no meros compañeros de trabajo. Amigos, tenemos que querernos, tenemos que estar juntos, especialmente en los momentos difíciles. De una gran inteligencia, también una inteligencia académica y de estudio, pero sobre todo me parece de una inteligencia intuitiva. Vos con muy poquito él te conocía, te calaba, digamos así, vos no le podías, a Bergoglio no le podés disimular las cosas, te cala y te ayuda, ¿no? Él nos enseñó esa dimensión humana del apostolado, de la misión. No puedo transmitirle la fe a un chico si ese chico tiene hambre. Haciendo ejercicio espiritual, el cuarto día me llamó y me dijo: vos estás muy cómodo rezando, comiendo, durmiendo, y en la puerta hay una mujer con 4 hijos que no tienen techo, así que deja el retiro, conseguile techo, cuando ya tenga casa volvé de nuevo a rezar. Allí volvimos una vez que cumplimos la misión, digamos así, misión en la cual él intervenía directamente porque ayudaba, ¿no? Sabía ayudar y a veces sabía qué puertas golpear para que lo ayuden, ¿no? En 1986, Bergoglio viajó a Alemania para profundizar sus estudios teológicos. Cuando regresó a Argentina, fue enviado a Córdoba, donde sirvió con humildad a la comunidad jesuita como confesor y director espiritual. Nadie pensaba que Bergoglio ocuparía un lugar importante en la iglesia. Pero su humildad llamó la atención del cardenal Antonio Corracino de Buenos Aires. En 1992 lo nombró obispo auxiliar. 5 años después, Bergoglio sería arzobispo y líder espiritual de la ciudad que amaba. Había recibido una casa muy grande, muy capaz, muy linda en su calidad de obispo, pero que la había recorrido y la encontró llena de elementos, frazadas, alimentos no perecederos. Entonces, ¿qué hizo? Salía con las mantas, los elementos y los iba repartiendo. El Señor viene a inaugurar su reino. Con su humildad y mansedumbre nos desinstala de todo sueño cómodo de poder y vanidad eclesiásticos y nos invita a volvernos disponibles a estar al servicio de los demás. Y era el arzobispo de Buenos Aires, la máxima autoridad de la Iglesia argentina. Y el primer impacto fue que él atendió personalmente al teléfono, sin secretarias. Eso fue un impacto, dijimos, pero a tal punto que los colegas extranjeros me preguntaban: ¿pero estás segura que es el cardenal? ¿No será un asistente? Todos lo hemos encontrado por las calles de Buenos Aires.
Yo lo encontré en el subterráneo, en el metro, más de una vez, y intercambiamos unas conversaciones. Era un hombre que nunca tuvo automóvil cuando fue arzobispo, y nunca aceptó que se lo llevara en taxi o en coche a ningún lado, porque él decía, los medios públicos a mí me permiten encontrarme con la gente y entender lo que la gente está viviendo. La influencia del cardenal Bergoglio se extendió más allá de Buenos Aires. Cuando Benedicto XVI fue a Aparecida, Brasil, Bergoglio estuvo a cargo de redactar uno de los documentos más importantes de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Yo tuve el gran gusto de conocerlo en Aparecida, Brasil, cuando hubo la reunión del CELAM. Son personas como él, que yo he visto pocas, de que dan elementos tan profundos, pero de una manera tan sencilla, tan actual, rompía esquemas, digamos así, protocolos, te contaba la anécdota, te contaba y te iba poniendo el mensaje importante en el corazón. Pero su trabajo pastoral en Buenos Aires fue aún mucho más poderoso que sus palabras. Que para él el centro de Buenos Aires no era la Plaza de Mayo, donde estaba o reside el poder, sino más bien la periferia de la ciudad. Él, como obispo de Buenos Aires, buscó siempre que esos lugares un poco olvidados por el poder sean realmente el centro. Eso no solamente ayudó a que la gente de estos barrios viva mejor, sino también a que el resto de la ciudad de Buenos Aires mire a estos barrios de otra manera. Yo le digo, ¿por qué venís a la villa? Son esas preguntas que yo siempre le hago. ¿Para qué venís en la villa? ¿Por qué venís en la villa? Y él decía que le gusta tener a los pobres cerca, porque los pobres le ofrece el corazón. En su labor para revitalizar la Villa 21, un barrio marginal en donde los taxis no se atreven a entrar y la policía tampoco se anima, el padre Di Paola, que trabajaba allí para Bergoglio, fue amenazado por la mafia de la droga. Entonces fui el otro día y dije, mire, carnal, me han amenazado de muerte. Y creo que puede ser serio. Bueno, entonces él se agarró la cabeza, me acuerdo que se sentó, y me acuerdo la frase primera que le salió fue decirme, la verdad que le voy a pedir a Dios que si tiene que pasar algo, me pase a mí y no a vos, me dijo. De inmediato, Bergoglio se aseguró de que todo el mundo conociera la labor de Di Paola, haciendo públicas las amenazas. El respaldo público salvó la vida de Di Paola. Así que realmente fueron momentos difíciles, pero uno nunca se sintió solo, porque los amigos, la gente de la villa, la gente también de otros lados, la gente de la sociedad en general y sobre todo el obispo, estaba al lado de uno. Fui viendo desde adentro. La arquidiócesis de Buenos Aires, una arquidiócesis muy compleja, muy grande, como toda ciudad, apoyó un montón de cosas que otros sacerdotes y otras pastorales hicieron, en la cárcel, con los chicos de la calle, con un montón de iniciativas, adquirieron una dinámica bastante fuerte en la arquidiócesis. Eso lo ha distinguido siempre a Bergoglio. Yo nunca lo definiría como un intelectual. Es un hombre de acción. No es un hombre al que le preocupe la cultura como algo académico. Curiosamente, respetaba mucho ese trabajo, pero no era su prioridad. Su prioridad era la acción social. En esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos. En esta ciudad se rapta a las mujeres y a las chicas. Y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo. Se las destruye en su dignidad. No gastemos nuestra ternura en cuidar y atender mascotas, dejando de lado el hambre de los chicos. Pero todos tenemos que luchar por nuestros valores y por defender el hogar, por defender la vida, por defender los valores cristianos, por defender nuestros chicos, por defender a los chicos que están por venir, por defender a nuestros ancianos, por defender a nuestros enfermos. Hoy yo he venido acá para dar un signo de que tenemos que luchar para defender y acompañar a nuestros enfermos.
Alguien me preguntó cuál sería la cualidad más destacable. Es difícil, pero una es la sensibilidad. Estar atento al otro, estar sensible, escuchar lo que necesita el otro. Él trabajó mucho en las cárceles, no se sabía mucho. Iba mucho a los hospitales, iba a los hogares de ancianos. Entonces hacía un acercamiento al que lo necesita. La imagen de Bergoglio como un hombre lleno de amor y compasión por los menos privilegiados se evidencia en su costumbre de lavar los pies de los sufrientes de Buenos Aires en cada Jueves Santo. Es un gesto de caridad, de amor, de humildad. El Papa Francisco ha querido hacerlo todos estos años como arzobispo de Buenos Aires, yendo a los más pobres, yendo a gente de mayor sufrimiento. Yo creo lo hace como un gesto de que, siguiendo el ejemplo de Jesús, me lavó los pies, me besó mis pies y fue algo muy emocionante, muy lindo, no me lo esperaba. Fue algo muy emocionante para mí. En ese momento fue entre alegría y tristeza, alegría, mucha alegría, y ver lo que el cardenal me haga eso, medio que me puse a llorar un poco, ¿no? Bergoglio siempre fue un hombre de bajo perfil, pero muy decidido, y que supo tejer infinidad de relaciones con todo tipo de personas. Esa era una característica que siempre tuvo: las relaciones personales, una gran memoria y extrema confianza en su libreta de apunte, ¿no? Bueno, una vez preguntó lo que es muy común acá en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, ¿de qué equipo sos? O sea, simpatizante de quién eres. Entonces, el de San Lorenzo, y yo dije de River. Bueno, cuando River no iba tan bien y San Lorenzo iba bien, comenzaron algunas chanzas por parte de él, y vi, bueno, aquí hay un hombre distinto, un hombre que se trata de acercar al prójimo, un hombre con quien podemos empezar a caminar, sentir lentamente una senda de acercamiento profundo. De las reuniones privadas entre Bergoglio y el rabino Skorka surgió el exitoso libro Sobre el cielo y la tierra que ambos coescribieron. Nos sentíamos comprometidos, primero a mostrar que podemos caminar juntos, que debemos caminar juntos, cada uno con su identidad, pero para tratar de formar un mensaje de espiritualidad, de paz para Argentina, para la ciudad de Buenos Aires y en algún momento para el mundo. Renunziare iter da die 28 febbraio bis millesimo 13 hora 20 sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, ab Episcopus competit convocandum esse. Cuando supe que el Santo Padre había renunciado, mi primera reacción era que no era capaz de creer que fuera posible. Y luego también me di cuenta que tendría que participar en un cónclave muy pronto para seleccionar el nuevo Santo Padre, y empezamos a rezar y pensar en eso. Padre nostro que sei nei cieli. Nos invitó a rezar con él las oraciones de siempre, las oraciones que todos como católicos conocemos, el Ave María, el Padre Nuestro. Y para mí eso fue un momento emocionante, ¿no? Pensar que el hombre más sabio, más instruido, rezando estas oraciones junto con el campesino, analfabeto, el niño, el abuelito, oraciones que nos unen a todos. El cónclave produjo no solo un cambio, sino una continuación.
Lo que es verdaderamente profundo en la elección del Papa Francisco es que parece que los cardenales del cónclave se hubieran basado en la encíclica sobre la caridad de Benedicto, pues la vida de Francisco encarna la misión caritativa de la Iglesia. Claro, todos deseábamos a alguien que podría continuar la gran tarea de la nueva evangelización con el enfoque de Juan Pablo II y el Padre Papa Benedicto. Hace falta un hombre de Dios, un hombre de autoridad pastoral, un hombre con un sentido universal de la Iglesia, un buen comunicador. Y él cumple con todos esos requisitos. Si a esto le sumamos su lugar de origen, su elección es un gran estímulo para la Iglesia en todo el continente americano. Esto será una verdadera bendición. La elección del primer papa del continente americano generó una enorme alegría en toda América Latina, pero sobre todo en la patria del papa. Sí, la verdad que es una inmensa alegría que tengamos un papa argentino, un papa latinoamericano, el primero en la historia. Y la verdad es un orgullo para uno ser joven y vivir este momento junto a nuestros amigos y con toda la iglesia también. Una felicidad inexplicable, una emoción está en la Plaza de Mayo que no hay palabras, hay que vivirlo. Ya estoy feliz porque es un hombre capaz, inteligente, humilde, con muchas ganas de poder transformar la iglesia. Fue muy emotivo y veía esa cara y de repente la imagen vestido de blanco. Me llamó por teléfono de Roma y me dice, mire, no me dejaron salir de Roma. Llegué aquí, me agarraron y no me dejaron volver. Lo primero que sentí junto con la alegría fue la tristeza de decir, lo hemos perdido. Ahora es de todo el mundo, pero sin duda de una gran alegría. Hizo la providencia que hizo que saliese elegido uno de aquí, de esta tierra, que tanto queremos. Entonces, nos ha despertado esos sentimientos de fervor religioso. Lo que se resolvió en la reunión de la Bora ayer, lo cumplí. La senadora Liliana Negrete Alonso, que siempre apoyó a Bergoglio durante el arduo debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, estaba hablando en el Senado argentino cuando llegó la noticia sobre el nuevo papa. Sí, pido una interrupción, disculpen, no puedo seguir hablando, estoy sumamente emocionada. Como católica, como argentina, los católicos del mundo, y les pido disculpas los que no lo son, tenemos nuestro nuevo jefe, y como argentino me siento sumamente orgullosa de un héroe, un mártir, un hombre que ha dado su vida por la iglesia, perseverancia, lealtad. Me pongo de pie simbólicamente ante el nuevo soberano de la Iglesia Católica, ante el sucesor de Pedro, ante el representante de Cristo en la tierra, y se me hincha el corazón de orgullo porque un hermano argentino ha llegado a ocupar el lugar. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Disculpen esta breve interrupción. Muchas gracias. Fue vituperado, fue insultado, fue mancillado y de golpe el Señor lo pone en ese lugar, en sucesor de Cristo, sucesor de Pedro en la tierra. Me fui a mi oficina a llorar de la alegría y a darle gracias a Dios porque lo había compensado realmente a esa persona que había sufrido en carne propia las llagas del Calvario. Siempre dispuesto al perdón. Y a pesar de los ataques previos que fueron bien documentados, el Papa recibió a la presidenta argentina Cristina Kirchner en su primera reunión con un jefe de Estado. Él también fue muy humilde y demostró, vio lo que él dice, perdón, perdón, perdón y olvido. Él lo testimonió con la presidenta porque él le pidió 14 audiencias. Nunca lo recibió. 14 audiencias. 11 Te Deum fuera de la Argentina para no enfrentárselo
a él. Y sin embargo él le da, en vez de darle una visita solo protocolar, la recibe en ese almuerzo de 2 horas y pico, sin prensa, sin protocolo, sin rencores. El entusiasmo fue mayor en aquellos por los que Francisco sentía más afecto. Sobresalté en la cama, me puse a llorar como una Magdalena. Mucho escalofrío, ay, qué buena emoción. Fue una alegría porque al saber que se me cruzó lo primero, me lavó los pies a mí, Bergoglio, le digo yo, y ahora es Papa, le digo yo. Y bueno, ya está, ya hay una alegría grande, tiene una sensación de que este es el Papa de las villas, así lo nombran, así nos regalaron ahí un cartel en la capilla nuestra, nos trajeron de la Villa 21. La identificación de él con las villas, yo digo, hay una realidad, los sectores más populares en este momento están muy contentos de la elección de Francisco. En los días que siguieron a su elección, todos querían ser parte del momento histórico, incluso el club deportivo que el Papa había seguido desde su infancia. El Papa fue elegido Papa un día miércoles y San Lorenzo jugaba el sábado o el domingo siguiente en Colón, en la provincia de Santa Fe, con Colón de Santa Fe. Entonces, algo alegórico a él teníamos que poner en la camiseta. Entonces pedimos autorizaciones a la AFA, nos autorizó por única vez colocarle Papa Francisco y su foto. Para nosotros es algo tremendamente importante. No solamente San Lorenzo de Almagro, si bien es un club grande de la República Argentina, no es tan conocido como a partir de ahora del Papa. Ha tenido una trascendencia tremenda y bueno, para nosotros creo que colmó todas las expectativas y nos superó totalmente, realmente. En América Latina se vivía también momentos complicados y el hecho de que también tengamos estas grandes cualidades, estos grandes valores como esta frescura de la evangelización, todavía de tener tan fuertemente la cuestión de la familia, las raíces culturales, pueblos ancestrales y con todo este cúmulo de riqueza cultural, religiosa, y ahora hacerlo extensiva a nivel universal es un momento clave para el mundo entero. No solamente hemos recibido la primera evangelización, sino ahora tenemos que ser los actores principales en la nueva evangelización. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo haya iluminado a los cardenales para la elección del Papa Francisco. Hay muchísimos latinos que emigran a Estados Unidos y que representan una nueva oportunidad para la Iglesia. Ellos están muy entusiasmados con este nuevo Papa. Creo que esto hará posible que la población hispana se vincule más estrechamente con la Iglesia Católica. Me dejó impresionado su voluntad de no dejarse influenciar por su nuevo puesto y por seguir siendo él mismo, pero al servicio del papado. Quería ser algo más que el Papa, quería ser un ser humano. Pagó sus propios gastos y desde el balcón de San Pedro pidió a las personas que hicieran una oración. Espero que siga ejerciendo su individualidad mientras sea Papa. Este Papa es alguien que nos enseña con la forma en la que lleva su vida y con el lenguaje que usa para dirigirse a las personas comunes y corrientes. Colegio Máximo, buenas tardes. Él dijo, hola, habla Jorge. Cuando me dijo Jorge, yo le dije, ¿el Papa? Y él me dijo, sí. ¿Cómo me conoció la voz? Y le digo, ¿cómo no le voy a conocer la voz? ¿No? Re humilde él. Y bueno, dice, lo llamo el Papa, muy sorprendida. Y bueno, pásemelo. Y bueno, le dice feliz cumpleaños. Y bueno, digo, ¿qué tal Jorge? Bueno, Francisco le dije ahora. Pero ya sé que le gusta que le llamen Jorge, como siempre. Por lo tanto, muy cercano con muchas personas que se acuerdan del día del cumpleaños. Y sí, también, aún siendo Papa, se acordó que ese año cumplía años yo. Ha salido algo que él lo ha vivido desde siempre, ¿no? Esa alegría de estar con la gente. Yo creo que él ahora entiende
que su ministerio petrino es para la gente. En los días que siguieron a su elección, el mundo se preguntaba qué podía esperar de este papa simple y humilde. Esta es la gran pregunta a la que no considero tener la suficiente autoridad, así que me tengo que remitir a las palabras de él. Una iglesia que no se va a quedar quieta, una iglesia no estática. Podemos estar seguros que esa va a ser la iglesia del Papa Francisco. Está esa frase, creo que lo he dicho ya, la persona que se queda en un cuarto encerrado se asfixia. Él habla de una iglesia no autorreferencial, de una iglesia que sale al encuentro de la gente. Él quiere una iglesia santa, o al menos con un gran esfuerzo de virtud. Y esa virtud tiene que demostrarse particularmente en la pobreza. Por eso la elección del nombre de Francisco. En su primer viaje internacional, el Papa Francisco viajó a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Ahí le dio la bienvenida a millones de jóvenes, retándoles a descubrir el poder transformativo de su fe católica. Já está sentindo o espírito da jornada muito forte nas pessoas, elas te olham diferente quando te veem com o kit. A gente sente realmente que é uma alegria receber os peregrinos e receber o Papa. Essa emoção é muito grande ter um Papa dos pobres, um Papa que vai ao encontro da juventude, que anda na chuva, que pisa no chão sujo, que pisa nesse chão banhado de sangue, que muitas vezes sangue da nossa juventude. Foi uma semana excelente, teve um astral muito bom, eu pude sentir uma paz assim que eu nunca senti há muitos anos, assim. Eu que sou uma pessoa até nova, assim, mas eu nunca havia visto aqui no Rio uma coisa tão maravilhosa como eu estou vendo agora. Un papa de no solo Argentina, un papa no solo de América Latina, un papa del Nuevo Mundo, de la América, de la Iglesia in América, que había soñado Juan Pablo II. No me cabe la menor duda de que la elección del Papa Francisco ha significado que el líder espiritual más importante del planeta esté ahora del lado de los pobres y esté a todos nosotros despertándonos a la conciencia de lo que significan los pobres como prójimos, como aquellos que están inmediatamente cercanos a nosotros. Y por tanto, creo que el Papa va a marcar sin duda un despertar, una nueva era de la caridad en el mundo. Si revisamos la elección del Papa Juan Pablo II en la década del 70, veremos que generó un renacimiento del cristianismo detrás de la cortina de hierro. Hoy, el gran desafío es cómo encaramos la nueva globalización de la Iglesia en un mundo en el que una vasta mayoría de los católicos, hoy en día, viven en la pobreza. Ahora, con la elección del primer Papa del hemisferio occidental, es posible que el Papa Francisco haga por el hemisferio occidental lo mismo que Juan Pablo II hizo por Europa y el bloque sovietico. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità. Chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo qui serve con amore sa custodire.